Hola, buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo, y si eres uno de los recurrentes, quiero darte la bienvenida un día más. El vídeo que traigo es como una especie de vlog, pero realmente vais a acompañarme en una visión complicada. El caso es que es súper necesario para mí reorganizar esta habitación. Os lo voy a enseñar, no os asustéis. Necesito poner orden en mi vida, necesito reorganizar todos y cada uno de los cajones que tengo en esta habitación para almacenar cosas, porque no tengo espacio. Los calendarios de Adviento y sus regalos me han dejado un poco out, y necesito reorganizar todo el concepto para volver a sentir que mi vida está en orden. El motivo principal por el que también quiero hacer este vídeo y grabarlo es porque creo que quizás algunos trucos o algunos consejitos o algunas cosas que pueda hacer le puedan servir a más gente, y por eso estoy haciendo este vídeo. Os voy a enseñar a qué me refiero con desorden y qué es lo que más o menos creo que podríamos hacer. Principalmente el espacio para guardar cosas de mi habitación se resume a esta cosita de aquí, en la que tengo pues un montón de papeles y un montón de cosas, principalmente de mi etapa universitaria. Los siguientes serían estos cajones de aquí, en los que tengo, bueno, como vais a poder comprobar en un momento, un poco cajón desastre. Me altera solo de verlo. Principalmente guardo todo lo que es tema cosmética y demás. Estos son gafas, esto es cajas y demás. Ahí detrás hay un botiquín que no sé por qué tiene que estar aquí. Esto es un mix, esto es otro mix, pelo, muestras, cosas, mascarillas, cosas para reponer. Puede parecer ordenado, pero no lo está. El siguiente cajón sería lo que a mí me gusta llamar el área de tecnología. Que es que también es un desastre, seguramente muchas cosas de aquí podría deshacerme de ellas, porque algunas son cajas que digo yo, ¿para qué las quiero aquí? Pero yo qué sé. El siguiente cajón sería papelería, que como podéis ver, lol, no puedo casi abrirlo. Bueno, aquí tengo estas revistas de mi etapa del colegio, tengo papeles, necesito revisarlos ya. Y el peor de todos, que creo que está muy mal aprovechado, es este último de aquí, porque aquí sí que es un mix de cosas que cuando organicé todos los cajones por primera vez dije, bueno, pues lo que no sé para dónde, pues lo voy metiendo aquí, y ahora me encuentro con que está lleno y no sé ni de qué. Otro de los cajones que también tengo que organizar son estos, que serían un poco lo que es el maquillaje que utilizo y demás. En su momento lo quise clasificar por espacios y creo que no está tan organizado como debería o como podría estarlo, porque es como labios, cara y estos huecos que me quedan aquí. Yo no sé si estas cajas me están viniendo bien o todo lo contrario. Estos dos últimos que son un poco más profundos, pero aquí tengo las paletas de sombras ahí y de repente aquí un mix también que no hay por dónde cogerlo. Y en este último además es cosas tema limpieza, neceseres y demás, que también podría estar mejor organizado seguro. Y por último estarían los cajones de la mesita, que ahora mismo creo que también podrían estar mejor aprovechados, porque es como que están un poco medio vacíos, pero es que tampoco quería cargar mucho la mesita. Entonces tendré que mirar mejor cómo organizar todo esto. Lo primero que tendríamos que hacer sería empezar por algo, y creo que ese algo va a ser los cajones grandes, porque muchas cosas de las que están ahí pueden ir después a los cajones de la mesita o a los cajones de maquillaje. Entonces tendré que organizar eso lo primero, y el método que tengo de organización cuando quiero hacerlo de un cajón, una estantería o lo que sea, es sacarlo todo fuera y hacer un decluttering de decir, esto me lo quedo, esto no, esto lo tiro, clasificar las cosas bien y luego amontonarlas por clasificación. Por ejemplo, en el cajón del papel, los papeles que son importantes, los papeles que quiero guardar pero no son igual tan importantes, todo lo que pueda ser de productos, de garantías y demás. O en el cajón de la cosmética hacer lo que quiero probar, lo que tengo guardado para cambiar cuando se me acabe algo, el repuesto, o cosas que quiero regalar. Clasificarlo bien para yo saber dónde está cada cosa, y si de repente pienso en algo, saber exactamente dónde tengo que ir a buscarlo. Y si todo sale como debería, cuando termine este vídeo tendré, no te digo que un cajón vacío entero, pero tendré sitio para seguir metiendo las cosas. Así que vamos a ello.
solo para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que puedo almacenar en un cajón. Todo esto... Bueno, luego tengo por aquí esto, que también estaba en el cajón. Me resulta increíble que todo esto estuviera aquí. Y nada, ahora solamente tengo que continuar pensando qué quiero meter en ese cajón otra vez, qué no quiero tener más, qué quiero tirar, qué quiero dar y... no puedo más. Es que esta cosita funciona si la enchufo a cargar. Three weeks later. A todo esto que ya había aquí, le tenemos que sumar todo esto y lo que hay encima de la cama. ¿Alguien sería capaz de decirme cómo es posible que todo eso estuviese ahí? Esto va a ser un trabajo duro, aunque ahora mismo acaba de decir mi madre que la comida está lista, así que tendré que hacer un parón para irme a comer. Pero me espera una tarde entretenida. Vale, ahora mientras estoy recogiendo hay dos cosas que quería comentaros. Una de ellas es esta. Yo guardo estas cosas que son del instituto, son idiomas. Esto es un poco un briconsejo, la verdad. En su momento, mientras fui estudiante, nunca me saqué ningún título oficial ni nada de eso. Y en el caso del francés, aquí viene el problema, porque claro, el inglés... lees en inglés, ves películas en inglés, series y tal, y eso podría hacerse con el francés seguramente también, pero no es mi caso. Y en su momento tuve la oportunidad de hacer en segundo bachiller la Alliance, pero lo desperdicié totalmente. Así que si estás viendo esto y eres estudiante y estás a tiempo, afianza los idiomas ahora que los tienes frescos, porque yo si guardo esto es precisamente porque tuve una profesora de francés maravillosa. Guardo esto porque sé que en el momento, si quiero sacarme la Alliance, me va a ayudar mucho todo este tema de los apuntes y demás que tengo de ella. Pero vamos, me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho en su momento porque lo tenía todo fresquísimo, porque era mi día a día. Entonces los idiomas son importantes. Y otra de las cosas que quería comentaros es la siguiente. Llega un momento en la vida en el que empiezas a tener papeles que son importantes tener localizados. Entonces, en mi caso, esta carpeta que pone aquí documentos, está mi vida. Yo aquí tengo todo lo relativo a el banco, contratos, médicos, seguros, la carrera, el colegio, todos mis papeles importantes están aquí. Es muy importante tener todo organizado y tener localizados estas cosas que siempre son importantes, porque en algún momento si te piden cualquier cosa sabes dónde está todo y es fácil de localizar, así que os recomiendo una cosita así. Vale, aunque parezca que no hayamos avanzado, os lo voy a enseñar.
en el cajón de abajo, que antes era un cajón desastre. Ahora, aunque parezca que sigue siendo un cajón desastre, os prometo que ya no lo es tanto. Más que nada este cajón es de cosas de recuerdos. Esto me lo había dado mi abuelo. Allí tengo las revistas del colegio, que antes las tenía ocupando sitio en el cajón de papelería, como yo decía, y ahora me han entrado ahí, así que estupendo. Y eso hace que ahora pasemos al cajón papelería. Tengo aquí mi carpeta de los documentos que os decía. Estos son todos apuntes de la universidad. Que me preguntaréis, Carla, si lo tienes en digital, ¿por qué los quieres tener en papel también? Bueno, pues de momento, como tengo sitio, los dejo ahí porque quieras que no, son mis cosas subrayadas, hechas. Me hacen sentir que sí, que la carrera está hecha. Entonces de momento están aquí. Tengo aquí fotos, tengo ahí folios y demás. Y bueno, pues de momento esto es lo que llevamos. Todavía tengo estos dos cajones libres y todavía queda pues todo esto por recoger. Ahora este ha pasado a ser el cajón de las cosas electrónicas. Las cajas de que si el iPhone, los AirPods, el Watch, la cámara, trípodes y la caja de Amazon, cositas así, de momento es lo que hay. A few moments later. Después de quedarme sin batería en la cámara, he seguido organizando lo que me quedaba de los cajones y quiero enseñaros cómo ha quedado este mueble, porque todavía me falta lo del maquillaje y la caja, la mesita de noche. El antiguo electrónica, porque ahora mismo aquí solo queda de electrónica lo que es la funda del ordenador y la caja y las fundas del teléfono. Y ahora me he pasado aquí todas las cajas que tenía de joyitas y demás, y una caja con las joyas de temporada de verano, porque ahora mismo las que tengo puestas ahí y ahí es plata, que para mí es invierno. Y lo que he hecho es utilizar las cajitas de Birchbox también para organizar un poco las cosas. Y en esta se ha quedado todo el tema uñas, que claro, realmente yo no utilizo mucho pinta uñas, a no ser que sea en pedicura. Y en este pues guardo papelitos varios y cosas que quiero tener controladas de tema belleza. Y en el caso del cajón de arriba, ahora parece que está súper vacío. He decidido que este cajón se queda entero para cuidados faciales y corporales. Allí se queda todo lo del cuerpo. De momento aquí tengo mascarillas. Aquí será todo lo relacionado con limpieza de la cara. Aquí todo lo relacionado con cremas hidratantes de cuerpo, manos y demás. Esto es para el pelo. Aquí mis accesorios del pelo, un peine y demás. Y estos son los repuestos de las cosas que estoy utilizando ahora mismo. Una vez hecho eso, deberíamos ir a por el cajón de maquillaje, porque es probable que a lo mejor cosas de ahí tengan que venirse aquí, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, más o menos ya tengo esto listo también. Empezando por el cajón de abajo, ahora he dejado aquí los neceseres, el set para limpiar las brochas, unos bastoncillos extra y las cintas para el pelo. En este he dejado todo lo que es labios, cara en plan bases y demás, iluminadores, fijadores y esponjitas. Aquí he dejado el tema ojos. He puesto aquí todas mis paletas de maquillaje y he puesto aquí eyeliners y rímels y demás. Y se me ha quedado vacía esta, que creo, aprovechando que está al lado del escritorio, que igual la uso un poco tipo oficina o un poco cajón desastre. Todavía no tengo muy claro. Y en los cajones de la mesita básicamente no he hecho mucho, simplemente he puesto los libros así porque tenía aquí las mascarillas, pero al no tenerlas pues gano este espacio. Y puse ahí el antifaz para dormir, que no lo suelo utilizar, pero de vez en cuando como que me hace falta y bueno, pues ahí está. Nada, y en cuanto al cajón de aquí abajo el cambio ha sido mínimo, simplemente he movido el desodorante y cosas que tenía aquí a los cajones. Realmente estoy súper cansada después de todo lo que he hecho hoy. Pero por lo menos ya sé que está todo en orden, está todo listo, así que me quedo muy tranquila por esa parte.
Así que nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis, que le deis like, que me dejéis en comentarios cualquier cosita que pueda ser interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Si es la primera vez que caes en este canal, no. Si es la primera vez que llegas a este canal es, ¿no? Sí. ¡Ole! Ya no sé cómo voy a sentar. ¿Qué estás haciendo? Limpieza de los cajones. Sí, luego se lo voy a poner con la rápida en plan de organizarme y tal. Esos son cajas que has utilizado, ¿verdad? Ah, no, vale, son los... Es normal. Ya empezamos. Sí.